Micaela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Jorge. Bien, vínculo de apego. ¿Es así la cosa? Es así la cosa y como vos decías, es el vínculo más primigenio, es el origen de todos los vínculos y va a ser una especie de molde para futuros vínculos. ¿Qué es el vínculo de apego? Es ese primer vínculo que se establece entre el recién nacido y su cuidador primario, que generalmente es la madre. Y sirve para muchísimas cosas, fundamentalmente para preservar la especie. ¿Por qué? Porque el ser humano nace absolutamente indefenso. Entonces, este vínculo, esta capacidad de generar un vínculo desde las primeras horas de vida, y a veces se habla desde antes incluso, es lo que permite que este ser humano que llega indefenso al mundo pueda sobrevivir, porque genera que otro lo cuide. Y ese primer vínculo de cuidado, de protección, de satisfacción de necesidades es lo que va a dar origen a cómo van a ser todos los otros vínculos que establecemos a lo largo de la vida. Es vital. Es vital. Yo recuerdo alguna vez algunos alumnos les comentaba de un, bueno, era típico de la época, ¿no? Chicos que no podían ser tocados. O sea, se los cambiaba, se los alimentaba, pero absolutamente ningún tipo de contactos. O sea, el chico estaba limpio, los chicos estaban limpios, los chicos estaban bien alimentados, pero murieron todos esos chicos. O sea, estamos hablando de algo espantoso, el solo hecho de pensar que para hacer un experimento de este tipo acabaste con la vida, creo que eran de más de 30 chicos, es espantoso. Pero digo, ¿hasta qué punto uno cree que al chico le das de comer, y le das ropa y no le das afecto? Le estás matando una parte de él. Y estamos hablando desde las primeras horas de vida. Es terrible porque el afecto es una necesidad tan vital como es alimentarse y como son cualquiera de los otros cuidados que un bebé recibe. La necesidad de afecto y esto que vos decís, ¿no? El contacto físico es fundamental para un bebé, para que vaya aprendiendo que hay un otro que puede cuidar, que las necesidades que siente pueden ser satisfechas. Es decir, a partir de estas primeras experiencias, hablando así como en resumen de qué es lo que va a suceder después, el bebé se va a convertir en un ser humano, en un adulto, perdón, que espere ciertas cosas del mundo o que no las espere y que tenga cierta relación con el mundo que va a ir marcada por cómo fueron estos primeros tiempos en su relación con un otro que cuidó o no cuidó. Todo un tema, la otredad, ¿no? Nosotros no le damos mucha atención, pero claro, que el chico sea confiado o que el chico sea desconfiado, que el chico sea agresivo o que sea muy pacífico, depende de las imágenes que va a ir recolectando de los que lo rodean. Digo, ¿qué problema cuando empezó la gente de Vevey en Suiza a hablar de que la teta se deforma cuando das de mamar y que no hay cosa mejor que la leche enlatada? Porque perdés el primer vínculo, eso que mamá lo mira al bebé y se miran, mientras mama, se miran y se miran y se miran, y es una cosa donde está el cariño, el afecto, el abrazo, la alimentación, es un todo. Claro, gestáldicamente al menos es una cosa perfecta, ¿no? Exactamente. Me quedé pensando con esto que decís de cómo empezaron a surgir diferentes teorías o conocimientos, por llamarlo de alguna manera, que fueron como dificultando este primer vínculo, ¿no? Y pensaba en algo que ahora se ve mucho, que es el tema de los celulares. Una mamá que quizás está con el bebé, pero en vez de estar mirando a su bebé, está mirando el celular o está pendiente del celular. Sí, esa mamá está satisfaciendo las necesidades de ese niño, pero falta esto que vos decís, ¿no? Esto de la mirada, del contacto, de la caricia, del hablar, porque aunque el bebé no entienda las palabras, pero entiende el tono de voz, entiende la forma de mirar, entiende cómo está el cuerpo de su mamá, tenso, relajado, todo esto que es casi como animal, ¿no? Es como muy primitivo, muy instintivo, porque es algo que naturalmente traemos como el primer mecanismo de defensa y de adaptación. Claro, porque aparte, cuando vos empezás a elaborar tus propios conceptos, te vas alejando. La razón te aleja del animal, pero el animal vive en nosotros. Exacto. Y en ese momento donde todavía no tenés mucho de razón, el instinto es fundamental. Es fundamental. Es bueno marcarlo esto, puesto que recuerdo haber leído en algún lugar que si vos ponés, si muere una gatita y queda con 10 cachorros,
es altamente probable que por lo menos 4 sobrevivan, se la rebusquen y sobrevivan. O sea, no hay posibilidades de que otra cosa ocurra. Podrán morir la mitad, pero la otra mitad vive. En cambio, un bebé es tan indefenso que si vos lo dejás, llora hasta que muere. Pero no hace ni por darse vuelta. El bebé es uno de los animales más, el bebé humano, es uno de los animales más fáciles de lastimar, quizás, fácil de que mueran. Realmente estamos hablando de bebés y de un vínculo que nace en ese momento y que se desarrolla de alguna forma, se prolonga de alguna manera a lo largo de toda su vida. Ahora, ¿qué pasa cuando ese primer vínculo es malo? ¿Cómo lo podés interrumpir para que no siga generando o degenerándolo de alguna manera hasta el final de sus días? Esta es una pregunta que muchas veces escucho, ¿no? Porque a uno le puede haber tocado no tener la historia más linda al principio y eso no significa que ya para el resto del viaje vas a tener una deficiencia. Claro. ¿Por qué? Porque si bien está este vínculo primario que es fundamental y que, como yo decía recién, sirve como de molde para futuros vínculos, pero a lo largo de la vida, a medida que este niño va creciendo, van apareciendo otras figuras de apego, ¿no? Una maestra, una abuela, una tía, una mamá de un amigo. Es decir, podemos ir entrando en contacto con otras figuras positivas de apego y esto es lo que de alguna manera es fantástico del ser humano, ¿no? Esta capacidad que tenemos en un montón de ámbitos de poder subsanar lo que en su momento no estuvo tan bueno, ¿sí? Y esto lo charlo mucho por ahí con papás o mamás que por desconocimiento, por esto que vos decías de algunas teorías que se escuchan de dejar el bebé llorando, de, qué sé yo, en fin, infinidad de cosas, tienen como esta culpa de, uy, yo no hice todo esto de prestarle la atención y las caricias y el hablarle. Bueno, pero después se pueden hacer cosas y un vínculo de apego que quizás no arrancó del todo bien, se puede ir subsanando a lo largo del tiempo. Que una cosa es que haya falta de apego o falta de cariño y otra cosa es que haya violencia. En muchos casos estamos hablando de violencia física, aunque parezca mentira lo que cuento, en bebés. Hubo casos muy resonantes porque son, o sea, impactan de alguna forma en la comunidad. Es cómo una persona le va a quebrar una pierna a un bebé. Bueno, muy buen trabajo que realiza la gente de las salitas, la gente de la policía, cuando le dicen, ¿y cómo fue que se quebró el brazo? No se cayó, pero es un bebé, es imposible, es flexible el brazo, o sea, alguien hizo fuerzas a propósito para poder lastimarlo. O chicos que fueron revoleados contra la pared, bebés que fueron revoleados contra la pared. Digo, ¿eso luego queda algún tipo de registro o luego puede llegar a ser olvidado? Porque en la primera época, y ese tipo de cosas son muy vivenciadas a nivel familiar y familia pequeña. O sea, no hablamos de abuelos, no hablamos papá, mamá, queda un secreto entre nosotros, cómo yo trato al bebé. Bien, queda ahí, bárbaro. Pero el momento de la socialización del chico recién se va a dar, o más plena, 3 años después, 4 años después, cuando ya sale un poco de la casa. En general, estas cosas son ocultadas al resto de la familia, salvo que sea una familia totalmente enferma. Son ocultadas al resto de la familia y mi pregunta es, ¿se puede llegar a modificar esto o te deja marcado de por vida esto del maltrato? Ya no es falta de apego, el maltrato, no es, bueno, déjalo que llore, no, acá es pegarlo, pegarle, castigarlo, quemarlo con cigarrillo, estas cosas se ven. Esas cosas terribles que justamente pensando en esta capacidad empática que tenemos todos los seres humanos y en el vínculo de apego que cada uno tiene, es esto que vos decís, no me puedo imaginar cómo alguien es capaz de... Claro. ¿No? Todo lo que vivimos genera un registro. Bien. Y el olvido en algún punto no existe a nivel de experiencias. Ahora, ¿qué sucede? Haber tenido ese tipo de experiencias no te deja arruinado. Quizás te deja alguna marca, quizás te deja alguna huella que después se va a poder subsanar dependiendo del caso, con ayuda terapéutica, como decía recién, con otras figuras de apego que vienen a subsanar por ahí estos déficits que hubieron de base, ¿no? Pero todo lo que vivimos va dejando una marca. Micaela, cuando hablamos de un tema tan hablado últimamente como es violencia intrafamiliar, notamos que hay mucha gente que te dice,
Y no, él nunca le iba a pegar a su mujer porque su padre le pegaba mucho a su madre. O sea, él veía el sufrimiento de su madre y sería incapaz de infligir ese sufrimiento en su mujer. Un tema. También te dicen, y bueno, es lógico que le pegue, porque ella vivió eso en su casa, el padre le pegaba a su madre, entonces es lógico que le pegue. ¿Hasta qué punto es lógico una postura o la otra? Y sería difícil marcarlo tan tajantemente, ¿no? Bien. Porque realmente pasa que uno, a partir de lo que vivió en su infancia, puede repetir o puede hacer lo contrario. ¿De qué depende? Y va a depender mucho justamente de la calidad de relaciones que haya habido, de cómo se pudo resignificar esa historia familiar dolorosa, quizás de haber recibido algún tipo de ayuda en su momento, porque a veces sucede que se repiten modelos, y sobre todo modelos de violencia, pero muchas otras veces sucede que haber vivido un vínculo de violencia, aunque sea como testigo, te hace muy consciente de no querer repetir eso. También es cierto que cuando uno se cría en un entorno donde hay violencia, también suceden cosas en cuanto a cómo aprendo yo como ser humano, como persona, a regular mis propias emociones y mis propios impulsos. Y eso también es algo aprendido. Entonces a veces alguien puede no querer repetir y sin embargo tener una gran falla a la hora de controlar sus impulsos, por ejemplo, de enojo, ¿no? No hay algo taxativo que te marque, uy, si pasó esto, indefectiblemente en el futuro va a suceder tal cosa. No hay manera de predecirlo tampoco. Sí, hay algunas cuestiones que, como un patrón que uno va aprendiendo, después se pueden llegar a repetir. Ahora, Micaela, en el caso de los embarazos no deseados, familias no planificadas, algunos te señalan que eso se nota, lo nota, o sea, el vínculo que hay de la madre en el vientre, ya hay un vínculo con eso, ¿no? El que no me cuido, el que si me golpeo no importa, cosas que quizás son hasta inconscientes, porque no lo quiero a ese bebé que viene. Estamos hablando no de que el papá no lo quiera, estamos hablando de, es como la que tiene más obligación en ese caso es la mamá, y la mamá no genera ese vínculo. Puede llegar a darse que después cuando lo tenés en manos, bueno, pasa a cambiar la historia y lo querés, lo abrazás con todo el afecto. Pero hay veces que se sigue manifestando la misma actitud que cuando estaba en el embarazo, que durante el embarazo, ya con el chico nacido. Esto es, hay algunos puntos que son interesantes para analizar como alertas que podríamos llegar a tener como sociedad para evitar de alguna manera este tipo de casos. Mira, con el tema de los embarazos no deseados, yo siempre hago primero la distinción entre no buscado y no deseado. Muchos embarazos no son buscados, perfecto, pero terminan siendo deseados, ¿no? Pero también hay embarazos que no son deseados. Hay niños que no son deseados. El vínculo de apego se genera con mayor fuerza en los 2 primeros años de vida. O sea, un bebé que quizás en el momento de la gestación no era un bebé deseado, después quizás pudo nacer y pudo haber un otro que sí lo deseó, sí lo quiso y sí se encargó de generar ese vínculo de cuidado y protección. Que quizás no sea la mamá, claro, porque también muchas veces sucede que la mamá puede haber deseado su bebé y esperarlo y todo, pero termina con una depresión posparto, por ejemplo, que es algo que no se puede anticipar, claro, que sucede. Y es bastante frecuente, ¿no? Y es bastante frecuente. Y lo digo porque esto genera mucha culpa en las mujeres, ¿no? Bueno, como yo estoy deprimida, no puedo, no tengo como la intención o la fuerza o las ganas de hacer todo lo que quisiera hacer, pero puede aparecer un otro que ayude en ese vínculo de apego. Lo fundamental es que el niño que nació tenga a alguien que responda a sus necesidades, antes que eso, que se dé cuenta de sus necesidades y que pueda satisfacerlas y pueda brindarle cariño. No importa si no es la mamá en ese momento, ¿no? Micaela, el caso de los niños con capacidades diferentes, esas personitas con capacidades diferentes, que muchas veces hoy ya podés predecirlo, o sea, cuando el chiquito va a nacer, ya la mamá sabe que no viene bien la cosa y que hay algunos problemitas.
Pero hay algunos casos donde todavía en nuestro país ni una sola ecografía, ningún análisis, ningún nada, no te pueden demostrar, no lo pueden saber y lo descubren en el momento en el cual nace y el médico le tiene que decir a la mamá, mira, hay tal problema. No hablo solamente de síndrome de Down, ¿no? Sino hablo de algún otro problemita físico, alguna discapacidad que pueda llegar a tener el chico, sea transitorio o permanente. Dicen que hay un par de vertientes con respecto a esto. Algunas donde hay un rechazo, un no de entrada, y luego pasa a ser el hijo que desplaza a los otros hijos, ¿sí? O sea, no lo quiero ver, no lo quiero tocar, no quiero saber nada, ¿no? Y después cuando lo toca, nunca más. O sea, pasa a ser el chico más querido, más cuidado, e inclusive lo que te decía, dejas de lado el resto de los chicos justamente porque está este chico, ¿no? Que necesita más. Que necesita más cariño. Y los hermanos lo entienden, y los hermanos lo ayudan, y pasa a ser el rey de la casa. Realmente es así. Se dan casos también donde mamá y papá no los aceptan. Yo, por ejemplo, es algo que te lo pregunto porque siempre me llamó la atención. Es difícil ver un papá en la calle con un chico con algún tipo de discapacidad. Siempre es mamá. No sé si es que no miro bien, no sé si qué, pero siempre es la mamá la que está. Como que el papá no es lo que deseaba y de repente lo deja de lado de alguna manera, no lo muestra en sociedad. ¿Es una idea mía o esto es así? ¿Hay una diferencia en el género con respecto a esto? De nuevo, ¿no? Vamos al tema de aplicarle estadística a las conductas humanas. Es dificilísimo. Hay muchos casos y a veces también sucede que al papá no se lo ve con ese niño en la calle porque el papá es el que tiene que salir a trabajar más, claro, para cubrir más gastos que demanda este niño, por ejemplo. También puede pasar que alguno de los dos, papá o mamá, tenga más problemas en aceptar la discapacidad de su hijo. ¿Atendiste casos así? Sí, me tocó atender. Y lo importante es poder en ese momento, es como un darse cuenta de que algo me está pasando, algo me está haciendo ruido en relación a esto y poder pedir ayuda, ¿no? Porque es innegable que esperar un bebé con todas las ilusiones y de repente saber que viene con una discapacidad, que vino con una discapacidad, es difícil, es todo un shock del que cada uno demora diferente tiempo en reponerse. Entonces, si después de pasado un tiempo no puedo reponerme de ese shock, puedo pedir ayuda, porque esa es mi realidad. Y hay una cuestión que es que la realidad es innegable, por más que yo no quiera verla, por más que yo trate de bajar una persiana, la realidad está, ¿no? Yendo a tu pregunta, es difícil saberlo en términos estadísticos, se da más en varones o en mujeres, porque también hay casos de que son los papás los que se ponen al hombro a ese niño que necesita más porque a la mamá le cuesta más, ¿no? Entonces no hay una diferencia en cuanto al género. Con respecto al vínculo en el caso de los chicos adoptados, yo siempre dije, tiene que haber una edad. Uno tendría que hacer fuerza como Estado para que un chico no pueda estar tantos años en un patronato y luego ubicado en una familia, porque pasa a ser un extraño de esa familia, para la familia y para el chico. Es un problema bastante serio. El sistema de adopción es bastante complejo y genera muchos inconvenientes, sobre todo en la mujer, ¿no? Es la que busca el bebé, la que no puede tener un bebé, el varón que no puede procrear. Es una circunstancia bastante especial. Pero una cosa es que vos puedas llegar a adoptar un bebé y otra cosa es que adoptes un chico de 5 años. Ese vínculo que seguramente el chico lo tuvo con la gente que trabajaba con él, que trabajaba para él, el Estado, ¿no es cierto? No siempre tuvo una solución, ¿cómo decírtelo? ¿Vos te acordás del caso de esta pareja que tenía chicos, los cuidaba en su casa, en un sistema medio extraño, ¿no es cierto? En realidad, donde es como una casa cuna, tu casa, el Estado te da plata. Las familias protectoras. Claro, el Estado te da la plata y vos le das de comer y vos lo tenés que cuidar. Bien,
pero se le murió de hambre uno de los chiquitos, Tiago, y tenían 230 y pico de golpes, y la otra hermanita 100 y pico de golpes también. Bueno, una no murió, el changuito sí, pero la pregunta es, una nenita grande, con ese pasado, donde ya muere un hermanito, donde ella también tuvo 100 y pico de lesiones comprobadas, sin hablar de las psicológicas, porque si hubo esas físicas, no, o sea, no me quiero imaginar la cantidad de dramas psicológicos que le pueden haber generado a ella el día a día con sus, no sé cómo llamarle, padres adoptivos o familia sustituta, familia cuidadora, lo que sea. ¿La edad en esto tiene mucho que ver, la edad en la adopción? Tiene que ver en el sentido de que un niño que pasó 5 años en un sistema que tiene muchas deficiencias, no es lo mismo que un bebé que enseguida que nació o a los poquitos meses ya pasa al seno de una familia que va a ser la que lo críe de ahí en más. Un niño de 5 años que vivió en el sistema trae muchas experiencias y seguramente también trae experiencias que no son las mejores. Pero entonces hay diferencia. Sin embargo, lo que yo decía recién, ¿no? Un chico que quizás no tuvo el mejor vínculo de apego por esta circunstancia, por ejemplo, no necesariamente significa que es un niño que no se puede recuperar o que va a ser un adulto que va a tener un agujero en su desarrollo que no va a poder subsanar con nada. Seguramente un niño de 3, 5 años o más grande va a necesitar mucho más cariño, mucha más atención, mucha más dedicación, mucha más paciencia por parte de los adultos que lo reciban y lo críen. Pero sí puede llegar a ser un adulto perfectamente funcional y que pueda llegar, seguramente con ayuda terapéutica incluso, a resignificar su historia, a darle un sentido y empezar a escribir de ahí en más. Ahora, ¿cuál es la patología que más frecuentemente se desprende de un chico con algún drama en el vínculo primigenio del que estábamos hablando? Y va a depender qué tipo de drama, como vos decís, haya sufrido en su primer vínculo. Bien. Según cómo sea este primer vínculo, se habla de diferentes tipos de personalidades, por así llamarlos, después en la edad adulta. Por ejemplo, un niño que en sus primeros vínculos, en su primer vínculo con su mamá, tuvo una mamá que, por el motivo que sea, no pudo estar disponible para darse cuenta de que necesitaba algo, para darse cuenta que necesitaba, para darle eso. Ese niño, ¿qué es lo que recibe como resultado de esa primera interacción? Bueno, yo necesito cosas y el mundo no me las da. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? No necesitando nada de nadie y haciendo todo yo solo. Por darte un ejemplo un poco caricaturesco, si se quiere, de cómo el primer vínculo de apego después va a dar un tipo de personalidad, que son estos adultos que después son autosuficientes, que tienen problemas en establecer relaciones con otros adultos, que tienen problemas para expresar sus afectos, para decir lo que necesitan, para recibir ayuda. Es decir, a partir de este primer vínculo y de la característica que tenga, yo después voy a generar un tipo de personalidad también y para relacionarme con los demás sobre todo. Vos notaste que, ya que vos lo planteaste al comienzo de la charla, el tema de la mamá que está con el bebé, le está dando de mamar, pero está mandando mensajes o recibiendo mensajes o lo que sea. ¿Vos notaste que hay como una tendencia al autismo del adulto sano, te estoy hablando? Porque vos te encontrás con pibes que le pueden decir cualquier cosa a una chica a través de un mensaje de texto. Pero la presencialidad, el face to face, no lo hacen. O sea, no pueden hacerlo. La costumbre, no sé, la tranquilidad, unos hablan de la clandestinidad del chat, ¿no? Exacto. En la clandestinidad del chat vos le decís, somos todos rubios, ojos verdes, todo divino, somos muy jugados, decís lo que quieras, pero en la presencialidad, en el tete a tete, no existe. ¿Esto forma parte de lo que nos vamos a encontrar en este mundo del siglo XXI? Y sí, son cosas que ya estamos viendo, es casi como una doble personalidad, ¿no? La personalidad del celular, del WhatsApp, de las redes sociales, y después cara a cara no tengo habilidades para relacionarme con un otro, y la verdad que cuesta mucho. Y sobre todo a los que nos llegó esta ola de tecnología ya siendo más grandes, porque quizás los chicos ahora es como que
pudieron ayornarse un poco mejor a esto Claro. de, bueno, tengo la vía de comunicación tecnológica y también tengo la vía de comunicación cara a cara. Pero sí se ven muchos adultos, en gente por ahí un poco más grande, que meterse en esta cuestión de, uy, qué alivio, acá yo puedo decir lo que quiera, armarme el personaje que quiera, total nadie me ve, y después cuando estoy cara a cara no sé qué hacer, no sé cómo manejarme, se ve y se ve mucho. Y eso obviamente que va como dando otra forma diferente a cómo se plantean un montón de tipos de vínculos hoy en día. Sí va marcando y sí va generando un montón de deficiencias que cada vez cuesta más subsanar. A uno le cuesta imaginar cómo va a ser el mundo, ¿no? Te cuesta porque de repente vienen y te dicen, ¿te acordás de Kodak? Sí, una de las 10 marcas más fuertes del mundo. Sí, 180.000 empleados, sí, se fundió. Ah, no podés creer. Sí, pasa. Había una época donde, no recuerdo, fotografías, en pueblos sobre todo, donde el recién nacido moría. Entonces formaban a toda la familia, llamaban al fotógrafo que venía desde otro lado seguramente, y el chico ya, no lo metían en el cajón, o lo sacaban del cajón, lo ponían en los brazos, toda la familia sonriendo para la foto familiar, y luego que vuelva al cajón, o que el chico simule estar dormido, ¿sí? Para tener la foto, y es un chico muerto. Ha cambiado esto, evidentemente. Acá todo el mundo tiene fotografías de todo el mundo, porque tu teléfono, por más berreta que sea, tiene para sacar fotos. Esto ha cambiado de alguna forma en no tanto tiempo. Si vos te imaginás, por ejemplo, el mundo del mañana, donde ya hablas por teleconferencias, ya no hablas por teléfono, hablas gratis, mirándole la cara a la otra persona. ¿Y dónde estás? Bueno, mirá, estoy viendo esto, ¿qué te parece tal cosa? Nos cambió el bocho totalmente. O sea, antes, ¿cómo hago para explicar que necesito comprar una cosita para sacar la foto, se lo llevas, le mostrás y listo? Cambia eso. Pero eso también te quita lo que le quitaban los nuevos juguetes de la década del 80, 90, 80, con respecto a los juguetes que tenían tu viejo, que tenía yo. Y te dicen, por ejemplo, ustedes con 2 latas de picadillo y una soga armaban un walkie-talkie. Ahora necesitas todo electrónico, con luces, con ruidos y todo. Claro, hay una nueva sociedad, esto no hay duda. Pero esta nueva sociedad tiene una serie de desafíos, el que viva en esta nueva sociedad, que no lo va a poder solucionar sin la ayuda de un profesional. Y esto no es chiste. Japón, que lo tiene solucionado todo. Se me fundió el auto, cambiás el motor, tac, clap, plug, ya está, listo. O sea, a la tarde pasás a buscar. Un auto es viejo a los 3 años, se tira y punto. Pero tiene el más alto índice de suicidios. Vos decís, pucha, y es lo que viene. Lo que pasa es que no hay nada y no va a haber ningún invento que sustituya el contacto humano, ¿no? Justamente hablando de apego. Y el contacto humano no es te mando un mensaje, no es te llamo por teléfono, no es te mando una foto. Mandame ubicación. Te mando la ubicación, ¿no? Sí, sí. El contacto humano es poder mirar al otro, poder tocarlo, es decir, tiene que estar involucrado el cuerpo en el contacto, ¿no? Y esto se está perdiendo y no hay nada que pueda sustituir eso. O sea, vos lo tomás así, se está perdiendo y es como inevitable. Sobre todo en sociedades, Japón, por ejemplo, que viven como en una locura permanente, ¿no? Porque una de las cosas que fue borrando todo este avance tecnológico son las dimensiones del tiempo y el espacio. Entonces parece que ya el tiempo no existe y las distancias tampoco. Y la verdad que el tiempo existe, digamos, bueno, no vamos a meter en filosofía, pero el tiempo existe, vivimos con un tiempo, vivimos en un espacio. El tiempo cronos. Exacto, donde hay distancias. Y eso no se puede sustituir y no se puede obviar. Entonces yo puedo vivir colgada de la tecnología y solo, digamos, mentalmente, porque es casi así, ¿no? Mentalmente. Pero el cuerpo está, las emociones están, los afectos están, y la necesidad afectiva, la necesidad de contacto también está.
Y la negación también está, porque mucha gente te dice, bueno, mi hijo está en Francia, pero yo con él hablo todos los días. No sí, es lo pero mismo. hablas a través de una pantalla, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. No, eso no es lo mismo. Y sin dudas que Y está haces la negación de que fantástico es y igual. es mucho mejor que hace 30 años Todo que lo que viajaba quieras. y tenías que mandar una postal que llegaba a las 2 semanas. Claro, sí, me acuerdo. Pero bueno, digo, no es lo mismo y no lo sustituye. Los seres humanos nacemos con un cuerpo, nacemos con un sistema biológico y las emociones forman parte de ese cuerpo y de ese sistema biológico. Entonces, nuestro mundo emocional no es solamente ideado, no es solamente mental, también es físico. Y eso no se lo puede sustituir. Vos sabés que una vez experimenté con algunos alumnos y vos le conocés, le reconocerías la letra a tu pareja, a tu novia, a tu novio. Y hoy en día capaz que no. No, Claro. ninguno me Si dijo nadie sí. escribe. No, o sea, todo es, buscas una letra, un cuerpo de letra, un tipo de letra, yo qué sé, Time New Roman 12, o Calibri de 12, que yo elegí esa, ¿no? Pero punto. Claro. Pero ¿cómo puede ser que no le conozcas la firma a una persona? Es gracioso, ¿no? Porque vos lo notás, vas a comprar flores y mirás, el de al lado le dan una tarjeta para que escriba algo. Y el tipo está felicidades. Le pone. manda un mensaje. Felicidades, punto. Es lo máximo Claro. que pueden llegar a sacar. Y vos decís, la pucha, esto es insolucionable. Porque antes eran, hasta había la idea del poema, hasta eso que está prohibido ahora, el piropo, hasta tenía una diagramación poética. Claro. Que, bueno, evidentemente hoy no la tiene, El sacarse fotos en todos lados, vos, ¿no? Donde vos sos el primer protagonista, genera algún tipo de narcisismo bastante y cambia especial. mucho las cosas. Cambia mucho los vínculos, cambia las relaciones. Sí, seguro que sí. ¿Cómo te imaginas el futuro con respecto a esto del apego y los primeros momentos de un ser humano? Y, a ver, yo creo que más allá de todos los avances tecnológicos que son necesarios, son importantes, uno no puede vivir sin eso. Y hablar de estos temas no significa negar la importancia que tienen esos avances tecnológicos. Pero en algún punto, y creo que esto ya se está dando, hay que volver a las cosas primitivas y básicas que los seres humanos necesitamos, como el contacto. Hace no muchos años, serán 40, 50 años, un pediatra muy famoso en Estados Unidos había ideado todo un método por el cual él se basaba en la premisa de que a los bebés había que dejarlos llorar para que se eduquen, para que se disciplinen. Y hoy se piensa absolutamente distinto, lo contrario, claro. Absolutamente lo opuesto, ¿no? Entonces, es como que la humanidad va probando diferentes soluciones y creo que ahora estamos como volviendo a esta cuestión de, bueno, volvamos a tocarnos, claro. Volvamos a vernos. Se ven muchos estas movidas de, bueno, llega un bar y el mozo te trae una caja para que todos metan el celular y la deja al costado, ¿no? Sí, hay restaurantes que si dejas el celular te descuentan 15%, claro. Por ejemplo, sí. Y está buenísimo porque si no lo dejas en una caja, es como que nos estamos educando en esto, ¿no? Porque si no lo dejas en una caja y te vas a tentar de sacarlo en algún momento. Pero Micaela, no sé cómo serás vos, pero yo recuerdo, era niño y tenía en la cabeza un montón de números telefónicos. Claro. De la oficina de mi viejo, de mi hermano, de mi tío, de todo. Hoy, el otro de día, casualidad, por ejemplo, si sabes el propio. Descubrí, me quedé sin batería, común, entonces vos venís y me decís, yo te presto el teléfono. ¿A quién llamo? Porque no tengo el teléfono de nadie, no sé el teléfono de nadie. Claro. Es muy, muy, muy complicado. Para finalizar, el tema de vínculos creo que da para hablar los dos programas seguidos y completos, pero ¿qué consejo le darías vos a una persona que está por hacer su primera vez? Porque vos sabés que cuando vos sos de mamá la primera vez, mientras vos aprendés a ser mamá, el otro chico aprende a ser hijo. Y muchas veces es disciplinarse de una manera no muy feliz. De repente aparece mamá, o aparece la suegra, o aparece la tía, o la que tuvo, la familiar que tuvo tantos hijos y que te puede explicar cómo. El cómo yo creo que es más fácil. ¿Qué consejo le darías vos? Fundamentalmente que más allá de
de que siempre viene bien recibir consejos prácticos acerca de cómo hacer algunas cosas, escuchar qué es lo que te dice tu interior, ¿no? Yo escucho muchas mamás que me dicen, ay, no sé qué hacer porque el pediatra, la suegra, la madre, me dijeron que lo deje llorar, que no lo alce tanto, que no lo tenga tanto tiempo, pero yo es como que necesito tenerlo alzado. Bueno, alzalo. Escuchar un poco más eso, porque los bebés también necesitan tener todo el contacto humano y sobre todo de su cuidador primario que puedan recibir. Entonces, como consejo eso, poder volver a lo más básico, pasar todo el tiempo que se pueda. A veces se genera mucha culpa en las mamás por esto de tener que volver a trabajar y dejarlo al bebé con otra persona. No es cantidad, es calidad, pero que sea calidad en serio, ¿no? Y en esto sí es un sacrificio por parte de los adultos, porque la vida cambia cuando tenés un hijo y ya el tiempo no es solamente tuyo. Lógico. ¿No? Así que básicamente eso, dejar que sea como tu interior, tu cuerpo, tu cabeza la que te guíe en esto de lo alzo, lo tengo, lo acaricio, le hablo. Y si trabajo, darle toda la calidad de tiempo que le pueda dar, ¿sí? Volver del trabajo y dedicarme a estar con el bebé, pero no simplemente tenerlo al lado y yo estar viendo tele, realmente estar, ¿sí? Tocarlo, hablarle, les viene muy bien esto a los chicos. Lo lúdico, el juego, claro. El juego. A veces me dicen, bueno, pero ¿qué le voy a hablar si no me entiende? Porque todavía no habla. Y capaz que no entiende las palabras, pero entiende que estás con un tono cariñoso, diciéndole algo, mirándolo. Y eso es lo que es fundamental en el apego. Micaela Durán, como siempre, muchísimas gracias. Más que claro lo tuyo. Gracias.